Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos muy contentos de poder compartir de nuevo por este espacio, a través de este medio, con todos ustedes. Dios les bendiga en cualquier lugar que se encuentren, en la mañana, al mediodía o en la noche. La gracia de Dios está con nosotros y siempre está dispuesto a acompañarnos en el camino de la vida. Agradezcámosle al Señor, y si tienes alguna dificultad, algún problema, pues podemos pedirle al Señor como cuerpo, como iglesia. Somos casa de pan. Estamos en muchos lugares, en muchas ciudades, y queremos que te puedas acercar a Dios para que compartamos juntos y aprendamos como iglesia, hijos de un mismo Padre, hermanos en una misma familia. Dios quiere bendecir tu vida, la de tu familia, y que puedas ayudarles a otros también. Por eso vamos desde aquí hasta lo último de la tierra, y nuestras oraciones siempre implican un compromiso de ir desde acá hasta allá, lo más lejano de la tierra, los pueblos no alcanzados. Oramos por nuestros obreros transculturales que están compartiendo el Evangelio en la selva colombiana o en cualquier lugar del mundo. Padre, gracias. Gracias por la iglesia, Señor. Estamos ya en una época del año interesante. Todos, o la mayoría por lo menos, estamos contentos y gozosos de poder disfrutar en familia. Se acercan a la casa los que están viviendo en otros lugares, en países como Estados Unidos, que sabemos que también muchos nos están viendo y están escuchando, Señor. Pues el Día de Acción de Gracias es muy importante, Señor, porque te reconoce a ti y te reconoce en familia, precisamente con agradecimiento. Eso queremos hacer. La acción de gracias hacia ti no debe ser solamente un día. Claro que es bueno celebrarlo, como tiene la costumbre el pueblo norteamericano, pero nosotros queremos que además, si lo celebramos o no, tengamos una actitud permanente. Gracias porque tú nos ayudas y nos bendices. Gracias porque nos atiendes y nos escuchas. Y es por eso que cada vez que nos reunimos, oramos por nuestras necesidades, problemas, angustias, nos sanas, nos restauras, nos bendices, nos consuelas. Aquellos que han sufrido pérdidas, Señor, pérdida de un ser querido o de un ser que se esperaba fuera a nacer, pero se pierde, Señor. Oh Dios, no es fácil asumir esas pérdidas, pero gracias porque te tenemos a ti. Así que guíanos y ayúdanos, y te pedimos que ayudes a cada uno de nuestros obreros en el campo, para que estén animados, para que no pierdan, Señor, por causa de las circunstancias y las situaciones, esas ganas de seguir adelante. Aquellos que le estamos compartiendo el Evangelio, Señor, hoy que la depresión y el desánimo es como común a todas las personas y en muchas culturas, oh Dios. Padre, creemos que por tu Hijo Jesucristo, que nos da vida y vida abundante, pues cobramos ánimo profundo, y de eso queremos, Señor, entender y comprender en qué consiste, cómo nos animamos. Padre, por supuesto, cada vez que haces un milagro, como lo hemos pedido muchas veces, un milagro en cualquier área de la vida, sanidad física, relaciones emocionales, la parte espiritual, pues nos sentimos listos, fuertes para seguir adelante. Pero con el paso del tiempo, pues parece que hay lagunas o que regresamos al pasado, en fin. ¿Qué hace que nosotros perdamos esa esperanza o esas ganas de seguir adelante? Guíanos y ayúdanos, porque queremos bendecirte a ti, Señor, glorificarte. Queremos tocar las vidas de mucha gente desde aquí hasta allá. Oramos por nuestros obreros, oramos por cada familia, oramos por cada creyente que podemos hacer discípulos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor,
Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¡De verdad eres el Hijo de Dios!», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Padre, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. La necesitamos porque precisamente en medio del camino de la vida nos desanimamos, nos cansamos, nos agotamos, nos acusamos unos a otros, nos sentimos culpables o a veces autosuficientes. En fin, los fracasos nos llevan a la depresión y la depresión nos pone en tan mal estado que como que paramos y dejamos de producir lo que deberíamos hacer. Y no estamos hablando de una producción solamente de cosas, Señor. Todos nosotros somos elementos o personas más bien útiles en tus manos. Y estamos para glorificarte a ti y para bendecir a muchos que están a nuestro alrededor. Y no queremos perder esa característica. Así que ayúdanos y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cuando pensamos en la vida y en todas las cosas que todos nosotros tenemos que afrontar en medio de ella, pues recordamos que en muchos momentos estamos eufóricos, contentos, alegres, llenos de ánimo, pero en otras ocasiones estamos desanimados y ya ni modo, como que pareciera que las cosas no valen la pena. De hecho, cuando vemos a alguno de nuestros amigos o hermanos en la fe en problemas, pues le podemos decir con toda la honestidad y sinceridad: ánimo, sigue adelante. Pero la gran pregunta, ¿realmente eso anima a las personas? Yo creo que más es que estemos con ellos y que nos atrevamos a decir algo y que les digamos ánimo. Pero el solo hecho de decirles ánimo será suficiente. Yo creo que más bien estamos en un acompañamiento y que en sí mismo solo decir esto no va a producir lo suficiente para que las personas puedan seguir adelante, aún nosotros mismos. Cuando nos animan, pues nos sentimos contentos que alguien se preocupa por nosotros y en algún momento tratamos de levantarnos. Pero cuando pasa el tiempo, algo sucede y el decaimiento vuelve a llegar a nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar verdaderamente animados? ¿Será que son las cosas cambiantes las que nos animan cuando creemos que cambian para bien? ¿O será que necesitamos algo más? O más bien, ¿a alguien más? Esta historia que es tan familiar para nosotros, donde encontramos a un Pedro atrevido que es capaz de rápidamente pasar de la euforia de ver a Jesús y lanzarse a este lago, a este mar, pero muy pronto se hunde en él. Nos confronta con realidades que nosotros vivimos. Yo creo que nos familiarizamos con el apóstol Pedro. Todo esto sucedió en un lugar muy especial, el Mar de Galilea. Un gran atractivo turístico hoy para los cristianos. Todos quisiéramos ir a esta región y oramos por este sector del mundo que está en problemas. Pero quisiéramos conocer donde ocurrieron cosas como que Jesús caminó sobre el agua, Pedro también, donde Jesús calmó la tormenta, donde además mostró a los milagros poderosos que Él hacía cuando los discípulos intentaban pescar, pero ellos no podían. En ese mismo lugar, en un mismo sitio, ocurren tantas cosas. Esto nos hace reflexionar porque no son los sitios los que nos hacen estar bien o mal, animados o desanimados. No, se necesita algo más que eso. Por eso nunca pienses que ir a otro lugar te va a cambiar el ánimo. ¿Qué necesitamos? Vamos a mirar esta historia, y esta historia en los detalles que a veces no tocamos,
Y vamos a mirar que aparece como referente no solamente en Marcos, en Mateo, que lo leímos ya, sino también en Marcos, el Evangelio según San Marcos, y el Evangelio según San Juan. Hay una diferencia, primero hablemos de Marcos y Mateo. Hay una diferencia de algunos detalles. Aparece, por ejemplo, que Mateo empieza a hacer un énfasis distinto al de Marcos y el de Juan. Encontramos que en el Evangelio según San Mateo dice que los discípulos se encontraban en problemas, pero en el caso de Marcos dice, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Ahora, esas grandes diferencias que hay entre Mateo y Marcos, bueno, cuando digo esa gran diferencia, más bien, hablemos de una, aunque hay más detalles en el texto, nos hacen apuntar hacia cosas diferentes, aunque es la misma historia, el mismo milagro, y definitivamente Dios nos estaba enseñando. Pero en esa gran enseñanza general de un Dios grande que nos ayuda en medio de las tormentas, de las olas, que nos ayuda a caminar inclusive en medio de lo imposible, pues hay unos detalles que cada autor nos lo presenta. Pues miremos de una u otra manera. Por ejemplo, Juan, que ya es un evangelio distinto a los otros tres de Mateo, Marcos y Lucas, pues nos empieza a mostrar algo distinto. Permítame, yo les señalo. En Juan 6, 14, 15, antes de la narración de la historia, dice que la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Y automáticamente, después de esta narración, Juan, de manera lacónica y breve, solo en 6 versículos, nos habla de un milagro y nos muestra lo que Jesús hizo, caminó sobre el agua. Pero no da los detalles de Pedro, de todas estas cosas, como lo hacen los otros autores. ¿Por qué? Los milagros que de manera eufórica, si no entendemos que vienen de Jesús, pues nos levantan el ánimo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quería? Dios tiene un propósito que nos impulsa a buscarle de manera especial. Pero si estamos eufóricos, entonces buscamos de Dios de una manera equivocada o por una razón equivocada. Podríamos hablar, por ejemplo, de la embriaguez del éxito. La embriaguez del éxito, cuando las cosas nos van bien, nos lleva a la autosuficiencia. Y autosuficientemente nosotros despreciamos a Dios. Pero cuando las cosas no se dan, que viene el desánimo, pues llega la frustración que nos trae la carencia, esa frustración que nos hace estar pesimistas, nos victimizamos. Y ahora, cuando somos víctimas, siempre necesitamos buscar un victimario, o sea, un culpable. Y normalmente es, póngale cuidado, un outsider. Siempre es una persona de afuera, nunca seré yo. Qué interesante. Ahora, resumamos pues, de manera ordenada, 2 o 3 visiones. Miremos 3 visiones realmente de la misma historia. Mateo, el narrador en el libro de Mateo, mira a los discípulos como identificándose con ellos. O sea, mira cómo actúan los discípulos. Los discípulos se encontraron en problemas, ya lo dijimos. Marcos, el narrador de este evangelio, observa los movimientos de Jesús. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, o sea, los mismos problemas, pero ya dice Jesús fue el que lo notó. Sin embargo, Juan, el lacónico, el breve, quien muestra en su texto, en el Evangelio de Juan, la divinidad de Jesús, que de todas maneras era humano, también habla de eso, pero registra el cómo la gente ve a Jesús. Qué interesante. Ya no es el detalle de los discípulos o cómo Jesús vio a los discípulos, sino cómo la gente o los mismos discípulos ven a Jesús. Dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, está hablando, la gente lo quería poner como rey. Pero más adelante, en Juan 6:26, Jesús, refiriéndose a todo lo que había acontecido, que ya era este milagro de caminar en las aguas y todo esto, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ya había ocurrido el milagro de la alimentación de aquella multitud de gente, luego que Jesús camina, que Pedro camina en el mar de Galilea, pero ahora Jesús les hace un reclamo. ¿Ustedes por qué son así? Qué interesante, Juan empieza a mostrarnos
cómo nosotros estamos apreciando a Jesús. ¿Por qué buscamos a Jesús? Estas tres ópticas anteriores nos confrontan. Repasemos. 1. ¿Cómo me siento o creo que estoy yo? ¿Tendré la razón en mi apreciación o estoy viciado porque soy yo mismo pensando de mí mismo? 2. ¿Cómo Jesús, estando alrededor mío, gracias Señor por eso, cómo me está viendo? ¿Cómo ve Jesús a mí? Yo creo que es muy distinto a cómo yo me veo. Ahora, ¿estoy dispuesto a reconocer su mirada cuando me está mirando a mí? Y leer en sus ojos cómo me está leyendo. Además, ¿qué voy a hacer con eso que el Señor me está mostrando de su apreciación acerca de mí? Y 3, ¿cómo veo a Jesús? ¿Lo veo a Él o solo lo que me interesa de Él, lo que Él me puede dar? Pues sí, reconozco su grandeza porque me puede generar ganancia según mi pensamiento y no porque Él es intrínsecamente. ¿Será que tengo el temor de Dios y el respeto de Jesús o solo lo busco por un interés de lo que Él me puede brindar? Fíjese, ahí están las visiones de Mateo, del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Juan. A veces reconocemos a Jesús por tanta bondad y todo lo que hace, pero no le tenemos temor a Dios, a Jesús. Ahora, no estamos hablando de pánico, estamos hablando de un respeto en esencia. ¿Quién es Él? Miremos un poco más en detalle entonces la narración de Marcos. Una gran pregunta: ¿por qué los discípulos no estaban con Jesús? Jesús los manda al mar, Él está a solas, está orando, entonces aparentemente Jesús quería estar solo, o aparentemente no, quería estar solo, y oraba. Una práctica que debemos imitar todos. A solas con Dios, tiempo a solas con Dios. ¿O será que los discípulos se apartaron? Pues pareciera que sí, se apartaron, pero siguiendo las instrucciones de Jesús. Esto me hace pensar en algo más. Los discípulos, en su contexto, venían de una escuela, la escuela de pescadores de peces, pero ahora están en una escuela de pescadores de hombres. Los discípulos sabían de pesca y lidiaban con el agua constantemente y el mar de Galilea. Sin embargo, con todo y eso y su experticia, estaban en problemas. Los discípulos sabían de peces, pero no de las implicaciones de ser pescadores, no de peces, sino de hombres. Aunque ya habían aprendido, habían practicado, pues habían reportado su misión de éxito o con éxito que Marcos 6:30 nos presenta. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Ahora, esto nos muestra que de una u otra manera ellos venían con ánimo, confiando en la experiencia adquirida, los resultados mostrados. Regresaron a Jesús a contarle, pero rápidamente en medio de las calamidades normales de la vida o las dificultades, por inercia regresan a las viejas prácticas y de pronto también a los viejos temores y ahora los tenemos aterrados. Tal vez empiezan a comprender que confiar en lo que sabemos hacer, pues se olvida fácilmente cuando vienen las dificultades y nos enfrentamos con nuestras limitaciones. Pero no es fácil confiar debido a lo que somos ahora por Jesucristo como hijos de Dios, siervos de Cristo, y podamos entonces depender confiadamente del Maestro. Encontramos otro detalle bastante importante. ¿Pasó Jesús de largo? ¿O quería eso Jesús? ¿O sentimos que pasa de largo? La narración dice, y esto es bien interesante, en el Evangelio de Marcos, dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Este es otro detalle que nos está presentando Marcos, que no lo presenta Mateo ni lo presenta Juan. Entonces, realmente Jesús quería estar solo y quería también que ellos estuvieran solos. Y además, en su intención quería seguir de largo. ¿Por qué? Si Jesús vio que tenían problemas, ¿por qué? Ahora lo vieron y lo llamaron. Jesús respondió muy amablemente. Pero, ¿por qué? Yo creo que
Esto es parte de la escuela, somos pescadores de hombres. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué nos abandonaría entonces? Definitivamente tenemos que llegar a la conclusión que había una clara intención en Jesús: enseñarles a depender y confiar en Él más que en lo que hacen o lo que saben a través de toda su experticia adquirida pescando peces, o ahora por la capacidad de poder predicar el Evangelio y ser reconocidos y ver señales, milagros y prodigios que Dios les permitía con su poder. Muy interesante. ¿Será que eso lo necesitamos? Si confiamos en lo que sabemos y lo que conocemos, cuando lleguemos a las limitaciones, nos vamos a desanimar. Pero cuando tenemos al que todo lo puede, el eterno, el poderoso, el grande, el gigantesco, no hay limitación que me haga poner nervioso porque confío en Él. El problema es que normalmente, como le pasó a Pedro, ¿qué es lo que vemos? Y de esto ya se ha hablado bastante. Cuando Pedro vio a Jesús, mirando a Jesús, pues se animó a caminar sobre el agua. Pero cuando dice la Biblia que cuando él estaba allí en medio del agua y vio lo que estaba haciendo, dice, uy, esto es muy grande, se hundió. Las circunstancias en la vida muchas veces son escabrosas. Ver a Jesús debería estar por encima de las visibles y obvias circunstancias difíciles. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, no os preocupéis, yo he vencido. Realmente, ¿por qué aparece esta mención? Miremos, Juan 16, 31 al 33. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Jesús venía hablándoles acerca de que Él tenía que ir al Padre. Pero se acerca el tiempo, sigue diciendo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Fíjese que esta narración ya es hecha por Juan en la última parte del ministerio de Jesús. Quiere decir que les está repasando una historia que les había enseñado. ¿Cuándo se las enseñó? Cuando ocurrieron los sucesos en el mar de Galilea. Y les dice, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo, así como Jesús los dejó solos. Ustedes van a estar solos, yo voy a estar solo. Pero no importa esa realidad. Ni yo estoy solo, ni ustedes están solos. Así como yo me fortalezco porque el Padre está conmigo, ustedes se fortalecen conmigo porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si están pescando hombres. Fíjense qué interesante. Y no se desaniman a pesar de lo difícil que pueda ser la tarea. Y les repite en Juan 16 lo mismo que les dice cuando se apareció allí sobre el agua. Ánimo, anímense. La pregunta obvia para ir concluyendo es, ¿cómo vemos entonces nosotros a Jesús? Lo vemos con el interés que nos satisfaga el hambre, por eso los 5,000 estos que fueron alimentados, y que Jesús dice, ellos me siguen porque les doy comida. ¿Ustedes por qué me siguen? Es la confrontación para nosotros. Ahora, si hemos visto el poder de Jesús cuando se nos aparece, ¿por qué a veces nos asustamos? Lo vamos a ver aterrados. Uy, Jesús, te apareciste, me siento culpable. O lo vamos a ver, Jesús, estás conmigo, confío en ti. Lo vemos bajo el juicio porque sentimos que Él me está observando y que yo no estoy bien. O lo vemos bajo su gracia redentora. Él es mi abogado y puedo corregirme y puedo mejorar y crecer. El que nos abandona, lo vemos así, el que nos abandona, si no hace lo que yo quiero o lo que nosotros deseamos, o más bien el que nos enseña y nos está acompañando para rescatarnos. Él está allí, está cerca de nosotros, pero a veces nos permite estar con esa sensación. Estamos solos, pero realmente no lo estamos. Lo necesitamos a Él. ¿Cuánto vamos a tardar para aprender esta importante lección en la vida? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y todo termina con un asunto del corazón. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que nos motiva a buscar a Jesús? ¿Por qué le encomendamos todo? Porque nos encontramos encartados con la vida. Por la conveniencia de tener el alimento, el vestido, la bebida, la casa, el éxito de este mundo. Ya hablamos de eso en estos días. O porque simplemente quiero conocerle y amarle, disfrutar su presencia y entender
que con Él estamos seguros, que nada ni nadie, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso le doy gracias y le damos gracias al Señor Padre, gracias infinitas por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Descansamos en ti, te buscamos de la mejor manera posible. Te pedimos perdón, porque a veces somos tan autosuficientes y para este año que finaliza, el nuevo que empieza, queremos hacerlo con ánimo, pero viéndote a ti. Señor, no viendo las circunstancias. Las circunstancias las vamos a notar para administrarlas, pero confiamos en ti. Obviamente no podemos ignorar lo que pasa, no podemos ignorar ni la tormenta, ni las olas, ni que estamos caminando en el agua muchas veces. Tenemos que fijarnos en ti, confiar en ti, y no por lo que tú puedes hacer. Tú lo puedes hacer todo, ya lo sabemos. Es por quien eres. Te amamos, te respetamos y tenemos el temor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero concluir con un canto que hace poco estuve compartiendo con ustedes desde otro país. Y quiero que lo escuchemos de nuevo. Pensemos en Jesús y que esto sea como una oración y concluimos en el día de hoy. Pero escuche esta canción, por favor, y hágala suya. Hágala suya. El nombre dulce de Jesús. Tan dulce el nombre de Jesús. Sus bellas notas al cantar, que mi alma llena proclamar el nombre de Jesús. Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre. Cristo, yo te adoraré por siempre, oh mi Cristo. Oh, gracias Dios. Señor, te alabamos y te adoramos y te reconocemos. Que nuestra vida te adore y te proclame por siempre y siempre. Amén. Que la paz y la gracia del Señor te siga acompañando y siempre caminando con Él, reconociéndole, adorándole.